ahí teníamos que calcular los valores de probabilidad tomando en cuenta cuál era la posibilidad que tenía de salir la cara con el 1 en un lado, la cara con el 2, etc. Igual pasaba con lo de las monedas, igual pasaba con lo de los analfabetos, pero resulta ser que en algunos casos los conceptos, los contextos en los cuales nosotros podemos manejarnos, ¿ok? Pueden asociarse o adaptarse a unas distribuciones de probabilidad muy específicas. Dentro de esas, nosotros vamos a trabajar con estas tres que están ahí presentes: la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Hay más modelos de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, como la binomial negativa, la geométrica, pero no están ahorita contemplados en su programa. Por lo tanto, vamos a trabajar nada más que con estos tres tipos de distribuciones como modelo. Vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos, cómo es la fórmula y cómo resolverlo a través de Excel, que sería la idea. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros en el punto en que estamos. ¿Hay alguna duda en cuanto al tema anterior de forma genérica cuando se trabajó con distribuciones? Profe, disculpe, había un ejercicio que no me quedó muy claro que creo que fue la última, que es cuando comenta que la variable aleatoria es la suma de los dos números cuando se lanza un dado, y no comprendí esa expresión, profesor. Allí, la variable aleatoria es simplemente qué es lo que tú estás midiendo. En el caso del ejercicio, lo que tú mides es lo que, una vez que lanzas tus dos dados y los dos dados se detienen, vas a ver qué números quedan en la cara de arriba de cada uno de esos dos dados. Y la operación que te están pidiendo hacer en el ejercicio es la suma de ellos. Entonces, la variable aleatoria, para efectos prácticos, esto le sirve como un tip para poder identificarla, es simplemente qué estamos midiendo. Allí en ese ejercicio te pedían que sumaras los valores de las caras de los dados una vez que se detienen cuando los lanzas. Entonces allí tenías dos caminos. Básicamente, yo lo ilustré a través de un espacio muestral. Por aquí tenemos las posibles caras de un dado 1 y los posibles resultados con el cara en el dado 2. Entonces, como lo que nos interesa es la suma, entonces aquí están todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Esto correspondería al espacio muestral. Entonces, si en un dado la cara sale con el 1 y en otro dado la cara sale con el 1, 1 más 1 daría 2. En un dado la cara sale con el 2 y en el otro sale con la cara con el 1, 2 más 1 da 3. Entonces, lo que te están pidiendo es que tú hagas la suma de los valores que van a tener en cada cara que queda en la parte de arriba cuando los dados se detienen. Ahora sí, Ángela. Sí, profe, pero el que estuvo, así que no lo descifré muy bien, fue el ejercicio, el último después de inversiones. Porque en vez de decir de puntos, dice la suma de los dos números y no me quedó muy claro eso. Bueno, lo de los números son lo de los puntos. Eso es a lo que se refiere. Considera el lanzamiento un par de dados, ese es como el del ejercicio anterior. La variable aleatoria de interés representa la suma de los dos números, es decir, del número que aparece en cada cara cuando se detienen los dados. Eso es lo que quiere decir. Ok, profe, y lo podría hacer. Ajá. O sea lo podría hacer tal cual como hice el anterior. Claro, es como este. Lo que te interesa es denotar aquí, pero ahora, ¿qué más te piden? Te tienen que pedir otra cosa. Pues no vas a repetir el mismo ejercicio. Ahora dice, si a ese experimento que fue el lanzamiento de las monedas
se asocia un determinado juego en el cual las apuestas están basadas en los resultados de ese par de dados y se tiene que por cada apuesta que se haga se puede perder $1, si la suma es 5, 6, 7, 8, se puede ganar $1 si la suma es estos valores y se puede ganar $2 si el resultado de esa suma fue 2 o 12. Entonces aquí tienes dos preguntas diferentes. En la parte A te piden determinar la esperanza matemática y la desviación típica de la variable aleatoria. La variable aleatoria era la suma de los dos números. Es decir, que lo que te están pidiendo para la parte A, tú te puedes basar en este ejercicio que ya lo resolviste en esto y a partir de estos elementos calcular el valor esperado y la desviación típica. Eso es lo que te están pidiendo aquí. Calcule la esperanza matemática, que es el valor esperado, y la desviación típica. Entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros hemos visto, el valor esperado era la sumatoria de x por f de x, x por f de x. Entonces, tienes que hacer la operación de 2 por 1 sobre 36, más 3 por 2 es 36, más 4 por 3 es 36, más 5 por 4 es 36, y así sucesivamente. Primero se hacen las multiplicaciones y luego la suma. El resultado de ese valor, eso sería la parte A que está aquí. El valor esperado, la esperanza matemática. Y luego aplicar la fórmula para calcular la desviación típica tomando en cuenta el valor esperado obtenido previamente. Se supone que eso te debe haber dado 7 y la desviación típica 2,4152. Luego hay otra pregunta donde te piden con relación a la apuesta. Entonces aquí la variable aleatoria me cambia. La variable aleatoria sería la cantidad de dinero que ganas o pierdes. Entonces, en este ejercicio habría dos variables aleatorias. La primera, que es con respecto a la suma de los dos números cuando los dados se detienen, y la segunda sería con respecto a la cantidad de dinero que ganas o pierdes. Ahora sí, ¿entiendes, Ángela? Sí, profesor, excelente, gracias. Entonces, ahora, el detalle está aquí. ¿Por qué? Porque tú te tienes que basar entonces en el resultado anterior. Entonces, para la parte B, tú tendrías que definir tu variable aleatoria, sería la cantidad de dinero que ganas o pierdes, cantidad de dólares que ganas o pierdes. Entonces, aquí, ¿qué te toca? Tienes que hacer tu tablita X y F de X. Solo que ahora tienes que tomar en cuenta, aquí decía, podías perder $1, podías ganar $1, podías ganar $2, de acuerdo al enunciado. Perder 1, ganar 1 o ganar 2. Esos son tus posibles valores de X. Perder 1, ganar 1 o ganar 2. Ganar en positivo, perder en negativo, por supuesto. Ahora lo que te piden es, bueno, calcular la suma esperada de dinero ganado o perdido. Entonces aquí lo que te piden es que tú determines cuánto vale el valor esperado de X. ¿Dónde está la dificultad? En hallar los valores de f de X. Pero para ello te están diciendo que cuando pierdes 1, pierdes 1 si la suma de los números fue 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Entonces allí se supone que ya tú para la parte de responder la parte A hiciste esto. Entonces, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estas probabilidades para que la suma sea 5, sea 6, sea 7 o sea 8. La probabilidad de que sea 5 es 4 sobre 36. Para que sea 6, 5 de 36. Entonces,
Como el denominador es el mismo, sumamos los numeradores. 5 más 4, 9, más 6 son 15, más 5 son 20. O sea que la probabilidad de que la suma sea 5, 6, 7 u 8 sería 20 sobre 36. ¿Cuándo ganas $2? $2 ganas si el resultado es 2 o 12. Ah, bueno, ¿cuál es esa probabilidad? Te vuelves a tu tabla aquí. Bueno, que sea 2, la probabilidad es 1 sobre 36. Que sea 12, 1 sobre 36 también. 1 sobre 36 más 1 sobre 36 sería 2 de 36. ¿Sí entendiste, Ángela? Sí, profesor, muy bien. Entonces ahora lo que tienes que hacer es, claro, calcular esta y luego aplicar la formulita. El valor esperado es igual a la sumatoria de x por f de x. Este por este, más este por este, más este por este. Y listo. ¿Alguna otra duda? Pero claro, para poder resolver eso, necesitabas obviamente hacer esto que está aquí, que ya lo desarrollamos nosotros. Pero si esto yo no lo hubiese desarrollado en este ejercicio 3, este ejercicio que está aquí hubiese sido bastante largo, porque lo primero es tener que responder, bueno, determinar cuánto vale los posibles valores de x para la suma, el 2, 3, 4, 5, así, hasta el 12. Hallar la probabilidad de cada uno de esos resultados. Y luego es que vas a partir con esos elementos, calcular el valor esperado de la desviación típica. Para la parte B, en función de cuánto se espera ganar o perder, entonces ese ganar o perder está asociado a los resultados de la suma que habías hecho en la parte A. O sea que la parte B no podía hacerse sin la parte A. Y la parte A no podía hacerse sin hacer esta tabla que está aquí. Esta necesariamente tienes que hacer esto para poder calcular la parte A y la parte B. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay más dudas? Ok. Bueno, entonces sigamos nosotros aquí. Nosotros vamos a manejarnos con esta distribución binomial, hipergeométrica y Poisson. Entonces vamos a empezar con la primera, con la binomial. Vamos a ver en qué consiste. Y al final les voy a dar una tabla de resumen con las características y con lo que se necesita saber. Entonces, ¿qué es la distribución binomial? Esa distribución tiene su origen a partir de lo que se llama un experimento o llamado ensayo de Bernoulli. ¿En qué consiste ese ensayo de Bernoulli? Pues básicamente es aquel proceso en el cual yo puedo concluir de dos maneras distintas y que son mutuamente excluyentes, que para efectos de nosotros lo vamos a llamar éxito y fracaso. ¿Ok? Entonces, la secuencia de hacer repetidamente ese experimento o ese ensayo de Bernoulli me genera una distribución que nosotros llamamos distribución binomial. Entonces, ejemplo de lo que sería un ensayo de Bernoulli: seleccionar un artículo para clasificarlo. Y el artículo, cuando uno lo clasifica, dice o está bueno o está malo. Cuando una persona está siendo entrevistada, ahí el entrevistador puede clasificarla como que está apta o no apta para llevar a cabo algún trabajo o algún proceso, de acuerdo obviamente a criterios ya estandarizados al respecto. ¿Ok? Entonces, los ensayos de Bernoulli son aquellos en los cuales puede desembocar únicamente en dos posibles resultados. Y esos dos posibles resultados tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Eso qué significa?
que no pueden ocurrir de manera simultánea. Ocurre uno o tiene que ocurrir el otro, pero no pueden salir los dos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta allí? Ok, entonces, cuando yo agarro y repito de manera consecutiva, de manera secuencial a ese experimento, se llamaba ese ensayo de Bernoulli, se me genera una distribución binomial. Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener una distribución binomial? Ojo con esto porque son 4 características y esto es lo que ustedes tienen que identificar en el enunciado para luego poder aplicar los procedimientos correspondientes. En eso consiste estos 3 modelos. Cada modelo tiene unas características particulares. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer el enunciado del problema que se le está dando y ver cuáles características de los 3 modelos que vamos a ver se ajustan para proceder a responder. Así de simple, ¿ok? Entonces, las características con las que ustedes tienen que estar muy pendientes. Veamos entonces. ¿Cuál sería la primera característica en la distribución binomial? La primera me dice que el experimento se puede repetir n veces. Yo puedo llevar a cabo el lanzamiento de la moneda. Sale cara, sale sello, sale cara, sale sello, sale sello, sale cara, 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 sello, sello. 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, 100 millones de veces, 1000 millones de veces, no importa, ¿ok? Yo puedo repetir el experimento n veces, ¿ok? Esa es la primera característica. La segunda característica es que solamente hay 2 posibles resultados, que nosotros vamos a llamar éxito y fracaso. El éxito lo denotamos con la letra P minúscula. Y el fracaso lo vamos a anotar con la letra Q minúscula, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan con esto? Cuando hablamos de éxito y fracaso, no significa eventos que puedan ser favorables. Por ejemplo, que yo me gane la lotería, eso sería algo favorable para mí, pero quizás para el contexto de un estudio correspondería al fracaso, ¿ok? Todo depende de lo que se quiera medir dentro de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo quiero medir la cantidad de tazas que salen con defecto en un proceso de producción, mi éxito es que salga con defecto. Mi fracaso es que salga en buen estado. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que separen la palabra éxito con algo que es benevolente, con algo que es positivo para mí. ¿Ok? La palabra éxito simplemente vamos a asociarla con aquello que estamos buscando. El fracaso es lo que no estamos buscando. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Profe, pero en el caso, por lo menos del ejemplo que acaba de nombrar, ¿cuál es el éxito, perdón? El éxito, si mi contexto dice, en un proceso de producción se quiere determinar la cantidad o la probabilidad de que salgan tazas defectuosas o tazas que estén dañadas. Mi éxito es eso, medir que la taza esté dañada. Entonces, cualquiera diría, pero bueno, una taza dañada no sirve. Sí, pero eso no importa. O sea, la palabra éxito estaría asociada a lo que yo estoy buscando dentro de ese experimento aleatorio, con lo que yo quiero medir. Sea algo positivo, sea algo negativo. Que la taza esté mala es algo malo. Bueno, ok, la taza no me va a servir, nadie me va a querer comprar esa taza. Pero si el contexto del ejercicio dice, determine la probabilidad de que las tazas estén dañadas, tu éxito es buscar eso, que la taza no sirva. Ahora sí. Por ejemplo, el éxito puede consistir en ver cantidad de perros muertos que están en la autopista. Oye, a nadie le gusta ver un perro muerto en la autopista, pero bueno, si eso es lo que yo estoy buscando, ese va a ser mi éxito.
Mi fracaso es no encontrar perros muertos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Queda claro entonces lo que implica para nosotros el éxito y lo que implica el fracaso? Entonces, el éxito es lo que yo quiero medir. El fracaso, obviamente, será su complemento. Entonces, aquí les escribo, el éxito va a ser el aspecto en el cual centramos nuestra atención, lo que estamos buscando, lo que queremos medir. ¿Bien? Entonces, lo que no quiero es que asocien la palabra éxito con un evento que es positivo. Gané la lotería, me conseguí $1.000.000 en un maletín en la calle. Eso es otra cosa. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces, primera característica, hay una secuencia de n intentos. 1 intento, 2 intentos, 3, 4, 5, lo que yo quiera. Segunda característica, solamente hay 2 posibles resultados, ¿ok? Llamados éxito y fracaso. Entonces, la probabilidad del éxito es P minúscula, la del fracaso es Q minúscula. Y por supuesto son complementarios, porque solamente hay 2 posibles resultados, ¿ok? Y la suma de ellos tiene que darme 1, que sería el espacio muestral. Por eso Q es 1 menos P. La siguiente condición sería que las probabilidades deben permanecer constantes. ¿Cuándo ocurre esto? Que las probabilidades de éxito y fracaso permanezcan constantes durante todo un proceso. ¿Cuándo ocurre? Bueno, virtualmente, cuando yo tengo un tamaño de muestra o un tamaño de intento que tiende hacia infinito. ¿Ok? Esa es una forma teórica de garantizar que la probabilidad de éxito y fracaso va a permanecer constante. La otra es asumiendo que existe reemplazamiento. Vamos a suponer que yo tengo una caja con 5 pelotas rojas y 6 pelotas azules. Si mi proceso consiste, mi experimento consiste en sacar una pelota, ver el color y devolverla a la caja, siempre van a estar dentro de la caja, en cada vez que yo vaya a hacer el experimento, 11 pelotas. El espacio muestral no se va a modificar. Esa es otra manera de garantizar que la probabilidad del éxito y del fracaso vayan a permanecer constantes. ¿Se entiende hasta aquí? Muy bien. Y la cuarta y última es que los intentos, los ensayos van a ser independientes. ¿Eso qué significa? Que el resultado que yo tengo cuando lancé la moneda la primera vez y salió cara, no me va a afectar al resultado del segundo intento. Los ensayos son independientes. Entonces, estas serían las 4 características con las cuales nosotros tenemos que estar pendientes a la hora de leer los enunciados de los ejercicios. Entonces, repetimos para que se le queden bien claros. Secuencia de n intentos, 2 posibles resultados que llamamos éxito y fracaso. Las probabilidades deben permanecer constantes y los ensayos deben de ser independientes. Esas son nuestras 4 características a identificar para ver si el ejercicio se adopta, o sea, se acopla a una distribución binomial o no se acotaría. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, en el caso de cuando la probabilidad de éxito y fracaso permanece constante, que es el tamaño de muestra infinito, es cuando no tiene establecido un número, 20 tazas, así, sino puede ser un número incontable. Cuando tú puedes llevar a cabo muchísimas veces virtualmente infinitas. Por eso no dice virtual, porque uno nunca llega al infinito, sino cuando tú puedes llevar a cabo el proceso muchísimas veces. Mientras más grande sea n, más cerca te mantienes tú de que esa probabilidad de éxito y fracaso vaya a permanecer constante. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Por supuesto, eso es algo teórico.
Porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una máquina cortadora de cartón, con el tiempo, la máquina se puede ir desajustando. Con el tiempo, la hojilla con la cual estamos cortando el cartón se va desgastando, ¿ok? Entonces, esta parte de mantener la probabilidad de éxito y fracaso permanece constante durante todo el proceso. Cuando asumimos que N es muy grande, o sea, muchísimos intentos, es obviando esos eventos, esas situaciones que son reales, obviando el desgaste de la máquina, obviando el desgaste, el desajuste que puede tener algún equipo, ¿ok? Esa es una condición netamente teórica. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿cómo se escribe la variable aleatoria? Aquí lo tengo de manera genérica. Luego lo que hacemos es adaptar de acuerdo al enunciado, al contexto del enunciado, a esta estructura que está aquí. La variable aleatoria correspondiente a una distribución binomial se escribe como cantidad de éxitos en n ensayos. Entonces, dependiendo de lo que nos digan en el enunciado, quitamos éxito y ponemos qué es lo que nos interesa medir. Perro muerto en la autopista en 10 intentos, por ejemplo. ¿Ok? Eso en realidad sería una situación que obviamente a nadie, repito, le gusta ver un perro muerto en la autopista, pobrecito el animal, pero si eso es lo que estamos midiendo, eso va a ser nuestro éxito. ¿Ok? Luego, ¿cuál sería la forma gráfica que va a tener esta distribución? Entonces, fíjense en lo siguiente. Asumiendo que la probabilidad de éxito sea 0,5, fíjense lo que está pasando con el valor de n. 2 intentos, con 5 intentos, con 10 intentos. A medida que los intentos van creciendo, la distribución, que aquí vemos de manera gráfica con las líneas verticales, se va haciendo cada vez más simétrica. ¿Ven la forma? Cada vez va adoptando más la simetría. Y ya para la última parte de su materia, vamos a ver un modelo de variable aleatoria continua que se llama distribución normal, y vamos a ver que cuando n tiende aquí a infinito, estas poco de barras son barritas, 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 todas juntas, tienden aquí a ser una línea continua y es correspondiente a una distribución normal, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, lo que quiero es que vean que tomando en cuenta una probabilidad de éxito, tomando consideración más ensayo, la forma que va adoptando va siendo cada vez más simétrica. ¿Ok? Esto que está aquí es tomando en cuenta diferentes valores de probabilidad del éxito. 0,5 con 20 intentos, 0,7 con 20 intentos, 0,5 con 40 intentos. Entonces, en azulito, estos punticos que están aquí en azules, sería con 20 intentos y probabilidad de éxito 0,5. Fíjense que con 40 es el rojo, tomando 0,5 también como P, y fíjense lo que pasa, se va haciendo un poquito más aproximada a una distribución, en este caso, mesocúrtica. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de la curtosis? Entonces, aquí tiende a ser cada vez más próxima a la distribución normal. Obviamente, en este caso, no lo representé con los palitos aquí verticales, porque imagínense esto con palitos verticales de 3 colores distintos, cada uno para una distribución diferente. Hubiese sido todo un enredo. Por eso es que era mejor visualizar simplemente con los punticos que iban a tener como en el techo de estos rectángulos, obviando todo el cuerpo. Pero simplemente esa fue la razón, ¿ok? Si yo tuviera una distribución acumulativa de la binomial, entonces la estructura es parecida a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Una función a trozos, ¿ok? Intervalo cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Entonces aquí tiende a lo mismo. No los voy a poner a graficar, es simplemente esta parte para que ustedes la visualicen, ¿bien?
Entonces, anteriormente habíamos hablado que la función de probabilidad podía consistir en una tabla, podíamos verla a través de un gráfico. Ahora vamos a trabajarla con una fórmula como tal. En el caso de la binomial, la fórmula es esta que está aquí. F de X va a ser igual a ¿qué? Esta expresión es un número combinatorio. Estas son combinaciones. Combinaciones de n en x. Es la expresión que tienen aquí. ¿Ok? Combinaciones de 8 en 5. Combinaciones de 10 en 2. Combinaciones de 4 en 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Son combinaciones. Que multiplica a la probabilidad del éxito elevado a la x, que multiplica a la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x. Donde x son la cantidad de intentos que estamos cumpliendo en las condiciones que hemos visto previamente. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ok? ¿Hasta ahora se entiende? Profe, esa fórmula de combinación es la misma que vimos anteriormente en probabilidad, ¿cierto? Es correcto, es la misma, exactamente. Okay. Es la misma fórmula. Entonces aquí les coloqué, esta es la foto de una calculadora de esas Casio. Lo que tienen que hacer es buscar el botón NSR. En esta calculadora creo que el botón estaba por aquí, por entre donde está el símbolo de multiplicación, se ve aquí en amarillito, o en el de división, no me acuerdo en cuál de estos estaba. ¿Ok? Entonces, los parámetros de la distribución de probabilidad. ¿Por qué pasé esto tan rápido? Porque la idea es hacerlo con Excel, ¿ok? Ojo con eso, la idea es hacerlo con Excel. Entonces, los parámetros de la distribución. ¿Qué eran los parámetros? Eso lo vimos hacia el primer parcial. Los parámetros eran medidas descriptivas de la población, ¿ok? Esa era la palabra parámetro para nosotros, medidas características poblacionales. Entonces, una distribución binomial quedaría perfectamente definida cuando se conocen dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? N, la cantidad de intentos que estoy llevando a cabo, y P, que es la probabilidad del éxito. ¿Ok? Entonces, la notación para una distribución binomial puede ser como la que se les está presentando acá. Acuérdense que la variable aleatoria se denotaba con una X o una Y o una Z en mayúscula y negrita. Entonces aquí lo que me dice es, mi variable aleatoria X, este símbolo que está aquí se lee como se distribuye. ¿Ok? Esta culebrita que está aquí se lee como se distribuye. Entonces, mi variable aleatoria X se distribuye como una binomial. Y aquí entre paréntesis le van a poner dos números. El primer número va a ser siempre correspondiente a la cantidad de intentos o de ensayos, y el segundo número sería la probabilidad del éxito. ¿Ok? Esta es una forma de notación. ¿Vamos bien o no tan bien? ¿Se está entendiendo? Ok. Entonces, el rango, ¿qué era el rango? El posible conjunto de valores que podía adoptar mi variable aleatoria. En este caso, vemos que son números naturales o enteros positivos, porque estamos incluyendo al cero. Los naturales con el cero o los enteros positivos, es la misma cosa. Entonces aquí el rango desde el 0, 1, 2, 3 hasta el n. El valor esperado, ahora ya no usamos la formulita de la sumatoria de x por f de x. En el caso del valor esperado de una binomial es equivalente a multiplicar n por p. Y la varianza n por p por q. Así de simple. Y si quiero la desviación típica, simplemente le sacamos la raíz cuadrada a la varianza. Y ya. ¿Dudas hasta acá? Profesor, ¿y qué era? ¿Qué era? No te N serían los intentos. N serían los intentos, la cantidad de intentos o ensayos. P es la probabilidad del éxito y Q es la probabilidad del fracaso.
Profesor, ¿y por qué en la notación de o también BXNP Ajá. está XN? X, aquí la X pequeña significa para el intento 1, el intento 2, el intento 3. La X pequeña representa un número de estos. ¿Ok? N, que es la cantidad de ensayos que hay en total, y P, que es la probabilidad del éxito. Entonces, lo puedes escribir así, o lo puedes ver escrito así, o también lo puedes ver escrito así. Son notaciones en diversos libros. ¿Ahora sí entendiste, Ángela? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esto que está acá es simplemente tomando en cuenta que en algunos casos, como esta es una distribución teórica, nos obviamos elementos que son parte de la realidad y que nos afectan. Pero bueno, simplemente para hacer una descripción de un comportamiento, a veces nos podemos hacer un poquito la vista gorda. Por eso es que aquí les comento, la condición de que la probabilidad de resultado sea la misma a través del tiempo es una condición obviamente muy difícil cumplir en la práctica. ¿Por qué? Porque siempre hay un desgaste natural en todo. Nosotros como humanos, en el mundo físico en el que vivimos, estamos conscientes de que todo, absolutamente todo, sufre un desgaste con el tiempo. ¿Ok? Y obviamente eso va a afectar a las probabilidades. Si yo estoy con una máquina, con un filo de bisturí que está cortando hojas de papel, no importa que sea hoja de papel. ¿Por qué? Porque a la larga ese filo que tiene esa máquina de una hoja de bisturí lo va a ir perdiendo con el roce. ¿Ok? Entonces puede estar cortando algo que es muy suave, pero al final, a la larga, ese contacto, ese roce siempre te va a desgastar la hoja de corte. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Pero entonces nosotros vamos a resolver los ejercicios asumiendo de que este tipo de situaciones no se van a presentar, que no hay un desgaste natural en la maquinaria, por ejemplo, que no va a haber algún proceso, por ejemplo, con el tiempo se fue descontrolando la máquina. Eso asumimos que no va a pasar. ¿Ok? La otra condición es que los ensayos sean independientes, también es difícil. ¿Por qué también es difícil? Porque si están en un proceso de producción y entonces tengo una máquina que se ha estado desgastando con el tiempo, si una pieza sale mala, la siguiente, si fueran independientes, no tendría razón de ser, que salga bueno o que salga mala. Puede haber sido una cuestión del azar. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo? Cuando yo tengo una máquina y se está desgastando, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que tiene sentido? Si empieza a salir una pieza mala, ¿cómo van a seguir saliendo las demás? Van a seguir saliendo malas. Porque el desgaste cada vez va a seguir siendo más grande, más grande, más grande, más grande. Por eso entonces aquí, que esto de que los ensayos sean independientes, eso está entre comillas, pero bueno, igualito, les repito, es una condición bajo condición teórica. Estamos haciendo suposiciones de condiciones ideales. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedan claros o no queda claro? Ok, asumo que sí. Entonces aquí les recomiendo que vean unos videos, uno que es con Excel y el otro no tiene Excel, pero no importa, pues es para resolver ejercicios con la binomial. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice, el departamento de control de calidad de una empresa que fabrica pañuelos sabe que el 5% de su producción tiene algún tipo de defecto. ¿Ok? Los pañuelos se empaquetan en cajas con 15 elementos. Calcule la probabilidad de que una caja
extraída al azar, contenga 2 pañuelos defectuosos, B, menos de 3 pañuelos defectuosos, C, entre 3 y 5 pañuelos defectuosos, D, ningún pañuelo defectuoso, y la E, el número esperado de pañuelos defectuosos en una caja. Entonces, partiendo de lo que nosotros vimos ahorita, esto sería un ensayo de Bernoulli. ¿Por qué? Bueno, porque aquí básicamente puede tener dos posibles resultados. O el pañuelo sale bueno o el pañuelo sale malo. Solamente hay dos posibles resultados. Entonces, las características de la binomial eran 4. La primera me está diciendo que hay una secuencia de n intentos. Entonces aquí yo estoy sacando una caja al azar y cada caja contiene 15 pañuelos, 15 elementos. Entonces, ¿cuántos intentos hace la máquina por caja? Hace 15 intentos. Entonces, la primera condición se está cumpliendo. Hay una secuencia de n intentos o de n ensayos, donde n en este caso vale 15. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Ok. Lo segundo, solamente hay dos posibilidades. O el pañuelo sale bueno o el pañuelo sale malo. Para efectos de nosotros, ¿en qué estamos focalizando la atención? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Véanlo en las preguntas. ¿Qué nos piden determinar? Los pañuelos defectuosos, o sea, el éxito. Pues. El éxito es que el pañuelo esté malo, es correcto, los pañuelos defectuosos. Porque eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Exactamente. Entonces, el éxito, el fracaso son los buenos. Exactamente. Entonces, ustedes fíjense en qué están midiendo en función de lo que les piden que calculen. Entonces, calculen la probabilidad de que contenga pañuelo defectuoso, pañuelo defectuoso, pañuelo defectuoso, pañuelo defectuoso, pañuelo defectuoso. Entonces, ¿qué estoy buscando? Pañuelos defectuosos. Mi éxito es que el pañuelo esté malo. ¿Ok? Entonces, mi éxito es pañuelo defectuoso, mi fracaso es que el pañuelo no esté defectuoso. ¿Bien? Tercera condición, las probabilidades de éxito y fracaso permanecen constantes. Entonces aquí, yo sé el total de ensayos o de intentos que está haciendo la máquina de la empresa. No lo sé. Aquí lo que me están diciendo es, el departamento de control de calidad de una empresa que fabrica pañuelos sabe que el 5% de su producción, o sea que la máquina está ensayo, intento. Entonces produce 5, 10, 15, 20, 1 millón de pañuelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Como no tenemos el total, no tenemos la cantidad exacta de intentos, asumimos que es muy grande, virtualmente infinita. Por eso allí asumimos que las probabilidades van a permanecer constantes. ¿Se entiende? Ahora, si me hubiesen dicho, el departamento de control de calidad de una empresa que fabrica pañuelos sabe que 1.500.000 tiene algún tipo de defecto. Ah, ok. Y ahí me están dando el número. ¿Qué es grandote? Bueno, listo. Pero me están dando el número. Aquí me están diciendo el 5% de su producción. Ahí no tengo el total. ¿Ven la diferencia? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Y la última, como estamos partiendo de los supuestos de que no existe el desgaste en las máquinas, que no va a haber detalles de desajuste, etcétera, etcétera, entonces podemos asumir que los eventos son independientes. ¿Ok? Entonces, este ejercicio correspondería
a una distribución binomial. Ese es el tipo de análisis que tienen que hacer ustedes en las preguntas. Obviamente, estamos viendo ahorita la binomial, luego veremos la Poisson, luego veremos la hipergeométrica. Cada distribución tiene sus características particulares. Ustedes lo que tienen que hacer es leer el enunciado y ver, de acuerdo a las características de ese enunciado, a cuál distribución se tiene que utilizar. Profe, disculpe que no sé si no le entendí. Aquí usted dice que es independiente en este ejercicio.